Revelado, el sorprendente secreto que el hijo de un multimillonario señalaba en la ventana. David observaba desde su lujosa mansión la vida que se desbordaba en la vecindad frente a su ventana. Familias enteras se agrupaban en la calle, riendo y compartiendo historias, mientras los niños jugaban descalzos en un inframundo que, para él, era un misterio. A través del cristal de su habitación, sentía un profundo vacío que se intensificaba cada día. A pesar de vivir rodeado de lujos y comodidades, había algo en su pecho que se cerraba, como un puño apretado. Su padre, un multimillonario indiscutible, le había enseñado que el verdadero valor estaba en el dinero y el poder, despreciando todo lo demás. Sin embargo, cada vez que miraba a los niños correr y reír, una angustia innegable florecía en su interior, indicándole que quizás había algo más allá de la opulencia material. Su mente se debatía entre el deber y el deseo. El contraste entre su realidad y la de Carlos, su nuevo amigo, un niño de la vecindad que siempre mantenía una sonrisa a pesar de su entorno, lo atormentaba. David quería acercarse a él, hablarle, unirse a su mundo, pero su educación lo mantenía atado a un egoísmo que su padre había cultivado desde niño. La imagen de Carlos, con su risa contagiosa y su mirada llena de esperanza, era una antorcha en medio de la oscuridad de su vida empresarial, pero la tragedia no tardó en sobrevenir. Un día, el fuego arrasó la casa de Carlos y la desesperación se instaló en David. No solo se trataba de un hogar perdido, sino de una vida que se desvanecía de la manera más súbita. ¿Qué podía hacer él? La desesperación lo dominaba y sintió el peso de la inacción como una prisión. Su padre siempre le había advertido sobre involucrarse con quienes se consideraban inferiores, pero cada vez que su mirada se posaba en la ventana, David sentía la necesidad de actuar, de no mirar hacia otro lado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión se intensificaba. Su padre, al enterarse de su deseo de ayudar a Carlos y su familia, estalló en furia, acusándolo de ser un traidor. Las palabras resonaban en su mente: ¿qué crees que harás con tu vida, David? Frente a esta adversidad, David se sintió dividido. Su lealtad estaba en juego, pero también su propia esencia. Dudar significaba traicionar las enseñanzas que lo habían moldeado desde pequeño, pero ignorar el sufrimiento de quienes estaban a su alrededor simbolizaba un vacío ético que le costaría caro. Mientras luchaba entre la obediencia hacia su padre y el deseo de actuar, comenzó a desenterrar antiguos documentos familiares que revelaban secretos oscuros sobre su linaje. Cada página que leía era un golpe en su conciencia, una luz que desenmascaraba el verdadero significado de la riqueza. ¿Qué le enseñaron realmente sus ancestros? La confusión lo consumía, y en ese momento de desasosiego, entender que su fortuna podría estar construida sobre cimientos corruptos se volvió un verdadero peso en su alma. David se asomó de nuevo a la ventana, el aire fresco le golpeó el rostro, y su corazón se llenó de preguntas que aún no sabía responder. El sol iluminaba cada rincón del barrio, mientras él se debatía con un desafío monumental: ¿conseguirá enfrentar a su padre y liberarse de la sombra de una vida que no desea vivir? Aún no lo sabía. Pero el fuego que ardía en su interior reclamaba ser escuchado, y al contemplar la comunidad que tenía frente a sus ojos, supo que debía tomar una decisión que lo cambiaría para siempre. David sentía el sudor frío en su frente mientras contemplaba los documentos familiares esparcidos sobre su escritorio. El oscuro legado de su linaje se impregnaba en cada palabra. La revelación de secretos no contados lo mantenía en una curva descendente de reflexión. Su mundo, previamente cómodo y seguro, comenzaba a desmoronarse. Las enseñanzas de su padre resonaban en su mente, pero cada vez se sentían menos como verdades inamovibles y más como cadenas que lo mantenían prisionero. El dilema se intensificaba. ¿Era el éxito lo que había buscado toda su vida, o simplemente la construcción de una máscara que le impidiera ver su verdadero reflejo? La cuestión se tornó urgente, debía redefinir su propia identidad. Dedicó esa noche a trazar un plan, a confrontar no solo a su padre, sino también a los irreconciliables demonios que habitaban en su interior. La mañana siguiente se presentó con un aire diferente. El brillo del sol parecía prometer un nuevo comienzo.
Con determinación, David se preparó para dar el primer paso hacia una vida que resultaría en menos lujo y más autenticidad. Aún tenía que enfrentarse a su padre, y eso rebosaba de miedo. La sola idea de una conversación sobre sus intenciones lo llenaba de ansiedad, pero sabía que era el momento de alzar su voz. El almuerzo familiar se tornó un campo de batalla con su padre como el general en jefe. ¿Qué es lo que quieres, David?, preguntó su padre, casi desconcertado por la mirada decidida que le devolvía. La mesa estaba decorada con una lujosa vajilla, pero eso era irrelevante ahora. David respiró hondo. Quiero ayudar a Carlos y a su familia. Quiero hacer algo que realmente importa, dijo, cada palabra lo desgarraba por dentro, mientras sentía la mirada fulminante de su padre. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras sufren. No estoy aquí solo para perpetuar un legado de riqueza. Las palabras cortaban como un cristal afilado. Su padre lo miró como si se tratara de un extraño. La furia de años de expectativas y normas sociales se desató a través de una negativa: no te atrevas a hacer eso. No hay negocio en los pobres. El eco de su voz resonó en la sala, y David sintió cómo se descomponía su mundo. Pero el corazón de David, palpitante y decidido, comenzó a tomar el control. La defensa de su padre empezaba a sonar vacía. Aquella furia ya no provocaba miedo, sino compasión. En su capacidad de ignorancia, su padre había renunciado a ver la humanidad en otros. Esa noche, durante horas, David buscó nuevas formas de ayudar. En su mente, contestó a las inquietudes de su padre con su propia visión de éxito. Sin embargo, el conflicto interno todavía no se resolvía. Cada conquista durante su periodo de reflexión solo le dejaba sentir más intensamente el vacío. ¿Quién realmente era el fuera del mundo de su padre? ¿Tenía impacto real alguna vez en su vida? Consciente de que debía alejarse de su lujosa prisión, David se propuso un contacto directo con Carlos. Quería conocer la historia de su amigo, escuchar sus necesidades y descubrir cómo podría realmente marcar la diferencia. En el fondo, aguardaba la decisión de involucrarse en un mundo que siempre había considerado ajeno, pero que ardía de vida y significado. Tomando una decisión inesperada, se despojó de su impoluto traje y eligió una vestimenta más apropiada para mezclarse con la vecindad. Al salir de su mansión, sintió una mezcla de miedo y emoción. Su espíritu se alzaba ante la incertidumbre y el cambio. Mientras se acercaba al hogar arrasado de Carlos, un nuevo horizonte se manejaba en su mente. Quizás la verdadera fortuna no era el dinero que siempre lo había rodeado, sino la construcción de un propósito. Sin embargo, un nuevo dilema se presentó a medida que se acercaba, pues la idea de que su padre estuviera a su lado observando lo que había comenzado a hacer oculto en la sombra lo perseguía. Pero en aquel instante, cuando su mano se posó en la puerta de la casa de su amigo, comprendió que había llegado el momento de actuar. La pregunta era, ¿podría enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? La puerta se abrió lentamente, revelando un hogar que emanaba calidez a pesar de su apariencia desgastada. Carlos, con una expresión de sorpresa, escondía su propio asombro tras una sonrisa tímida. David se sintió invadido por una oleada de emociones. Era el espectador de un mundo que, a pesar de su fragilidad, tenía una fortaleza que nunca había sospechado. «David, ¿qué haces aquí?». La voz de Carlos era una mezcla de desconcierto y alegría. David, creyendo que las palabras podrían no ser suficientes, cruzó la umbral con firmeza y determinación. «Vine a hablar contigo, a entender, a ayudar». La declaración, aunque sencilla, se sentía monumental. Mientras se sentaban en la pequeña sala vedada de lujos, el contraste entre su vida y la de Carlos se tornó dolorosamente claro. Las paredes estaban adornadas con fotos de sonrisas, reflejos de amores y amistades no compradas, sino forjadas. Con cada palabra de Carlos, David captaba la realidad cruda que lo rodeaba. Las dificultades del día a día, las preocupaciones que mantenían despiertos a sus vecinos. A medida que Carlos hablaba sobre la escuela, los problemas económicos y la lucha por un futuro mejor, David empezó a ver sombras en su propio espíritu. La escena era familiar, como si presentase un eco de su propia vida, pero sin el filtro espléndido de lujo. Cada relato resonaba como un tambor en su mente. Aquello que había considerado un sacrificio momentáneo empezaba a tejerse en un nuevo propósito. Carlos lo llevaba a través de un laberinto de realidades donde las decisiones eran una cuestión de vida o muerte, donde la ayuda genuina no se trataba de caridad, sino de colaboración. David reflexionó sobre su propia existencia, las luchas que había evitado en su búsqueda del éxito. Se sentía como un extraño en un mundo que era real y vibrante.
La conversación giró hacia un proyecto que Carlos había intentado iniciar, uno centrado en un servicio comunitario que promoviera la educación, esperando tocar vidas mientras navegaba entre la miseria y la esperanza. Sin embargo, el proyecto siempre se había visto limitado por la falta de recursos. Este fue el momento decisivo. David vio en sus ojos una chispa que le recordó la ambición que una vez había tenido, una ambición que había dejado sepultada bajo el peso de expectativas ajenas. «Dame una oportunidad, Carlos. Te ayudaré a hacer realidad este proyecto», proclamó, sintiendo como cada palabra encajaba como una pieza de un rompecabezas que había estado perdido. Carlos se quedó mudo por unos instantes, procesando lo que acababa de oír. La incertidumbre en su rostro se mezclaba con la esperanza, una combinación peligrosa pero poderosa. «¿Estás seguro, amigo? Esto no es solo hablar, se requiere tiempo, compromiso». David asintió con la cabeza, cada movimiento enérgico con un renovado propósito. Las dudas comenzaron a acentuarse en su interior. Había decidido actuar, pero el eco de la voz de su padre resonaba aún, cuestionando su valía y el fracaso que acechaba en cada paso. Sin embargo, la balanza empezó a inclinarse. Cada pensamiento negativo era un recordatorio de su antigua vida, y cada rayo de esperanza que Carlos compartía lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Durante los días siguientes, David se sumergió en el proyecto. Se sentía vivo, aunque el camino se presentaba empedrado de incertidumbres. Aprendió sobre financiamiento, estableció contactos y buscó apoyo. Cada pequeño avance despertaba dudas sobre sus habilidades, pero también lo acercaba a su verdadero yo. Una llamada cambió el rumbo de su compromiso. Una figura de su pasado, un antiguo socio de su padre, emergió como una amenaza. ¿Qué haces involucrándote en esto, David? No es tu mundo. No es quien eres. Las palabras se sentían como un golpe, cada crítica anidaba un viejo dolor que creía superado. David se enfrentó a un dilema ineludible. ¿Debería permitir que su antiguo mundo interfiriera en su nuevo camino o demostrar que estaba decidido a forjar su propio destino? El sol se ocultó tras las nubes aquella tarde mientras David ponderaba su siguiente movimiento, su determinación temblando en un hilo muy delgado entre sus dos vidas. El momento de la verdad había llegado, pero la nueva pregunta ahora era, ¿podría David rechazar su legado y abrazar su verdadero propósito? David se encontraba en un punto de inflexión. Esa tarde, palpitante y cargada de nubes en el horizonte, su mente no dejaba de girar en torno a la llamada que había recibido. La voz de aquel antiguo socio de su padre resonaba en sus pensamientos, desdibujando la claridad con la que había comenzado a formar su nuevo camino. Las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo podía demostrar que estaba a la altura de lo que se proponía? ¿Qué herramientas necesitaría para desafiar su propia historia, la que le había sido impuesta desde niño? Cada día sumergido en la ejecución del proyecto comunitario le había otorgado habilidades nuevas, pero un profundo miedo lo acechaba, la inseguridad sobre su verdadera valía. Carlos creía en él, pero David debía creer en sí mismo para dar formas a sus acciones. Se sentó a revisar los correos electrónicos que había enviado en busca de apoyo. Muchos eran correos vacíos que no habían recibido respuesta, pero otros contenían promesas de colaboración. Había un hilo de esperanza entre las palabras sueltas y la escasez de recursos, algo que le permitía vislumbrar un camino. Sin embargo, enfrentarse a la dura realidad de que aún no había logrado avances concretos lo llenó de frustración y ansiedad. Decidió hacer una pausa y salió a caminar por las calles del barrio donde Carlos había crecido. Aquel lugar era un corazón palpitante, donde había vida, risas, pero también se sentía una tristeza latente. Los niños jugaban en las aceras, mientras sus padres intercambiaban miradas de cansancio, luchando por la supervivencia. David se sintió un intruso en medio de esa realidad vibrante. Un extraño. Aquella imagen del sufrimiento y la lucha resonó con su propio anhelo de identidad. Mientras caminaba, se encontró un grupo de jóvenes reunidos en un parque. No eran diferentes a él, pero su determinación era palpable. Discutían ideas para mejorar su entorno, una conversación que fluyó con energía y emoción. David, sintiéndose tentado a acercarse como un espectador, escuchó la mezcla de esperanza y frustración en sus palabras. Allí, comprendió que no solo venían con un deseo de cambiar sino con el poder de actuar. Esto era lo que Carlos veía, un potencial escondido que él mismo había olvidado. Con renovado ardor, se acercó al grupo. Les presentó sus ideas sobre el proyecto, y aunque al principio fueron escépticos, comenzó a ganar su interés. Las preguntas fluyeron, sus voces se entrelazaron, y la chispa de la colaboración encendió una nueva posibilidad.
David se sintió impulsado por una energía colectiva que había anhelado durante mucho tiempo. Les ofreció su experiencia en organización y financiación, pero a cambio, también quería aprender de su visión y pasión. Esa noche, reflexionó sobre lo sucedido. Había encontrado algo más que apoyo, había descubierto su lugar. Esa sensación de pertenencia empezó a sedimentar en su interior, como el brote de una semilla en tierra fértil. David entendió que su viaje no era solo sobre cambiar vidas ajenas, sino sobre transformarse a sí mismo a través de cada experiencia. Sin embargo, la sombra del antiguo socio de su padre no se desvanecía. Las palabras críticas resonaban en su mente. Se dio cuenta de que, para avanzar realmente, debía confrontar esa parte de su pasado. Esa noche, preparó un discurso que haría al día siguiente, donde expondría su compromiso, su deseo de ser parte de un cambio real, y su decisión de rechazar el legado familiar que había limitado su esencia. David sabía que el camino sería arduo. Pero había decidido pelear por su futuro, y eso significaba enfrentar sus miedos, con su voz firme y clara. La predicción de fracaso ya no dominaba su mente, en cambio, un nuevo sentido de pertenencia comenzaba a florecer. Mañana, enfrentaría a su pasado. Si quería abrazar su verdadero propósito, tendría que cerrar viejas puertas para abrir nuevas. La batalla con sus propios fantasmas estaba a punto de comenzar, y la sombra oscura de su legado familiar no lo detendría. Pero en el fondo, una nueva pregunta emergía: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para demostrar que realmente podía cambiar su destino? La mañana llegó con un viento suave que agitaba las hojas y susurraba promesas de renovación. David se despertó con el corazón acelerado, una mezcla de adrenalina y temor le recorrió el cuerpo mientras repasaba mentalmente el discurso que había planeado. Miró por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a iluminar el barrio. Era aquel mismo barrio que lo había acogido y desafiado. Se sintió pequeño, vulnerable, ante la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, y sin embargo, una chispa de determinación empezó a encenderse dentro de él. Sabía que no podía permitir que el peso de su legado lo aplastara. No podía ser una sombra más. Mientras se duchaba, se repitió en voz baja su mantra: soy más que el hijo de mi padre. Tengo mis propias ideas, mi propia voz. Se puso una camiseta sencilla y unos pantalones oscuros, no quería abrumarse con formalidades. Daba un paso hacia el autodescubrimiento, no necesitaba los trajes de las viejas expectativas. Hoy lidiaría con su propia verdad. Cuando llegó al lugar de la reunión, vio a los miembros del grupo esperando. Las miradas curiosas y algo escépticas dirigidas hacia él le provocaron un escalofrío. Era el momento de hablar y, aunque la ansiedad le constriñó el pecho, tomó aire profundo y se dirigió hacia ellos. Gracias por darme la oportunidad de hablar, comenzó, sintiendo que cada palabra era una nueva afirmación en su camino. Expuso sus pensamientos sobre el proyecto de mejora, tocando aspectos que resonaban con las luchas cotidianas de sus oyentes. Habló con pasión, con la sensación de que las palabras se deslizaban por sus labios como agua fresca en un caluroso día de verano. Sin embargo, a medida que avanzaba, las sombras del pasado tiraban de él, recordándole su lugar en un mundo repleto de privilegio. Sabía que su voz debía desafiar las percepciones sobre su origen. Luchó por conectar con ellos en un nivel más profundo, revelando su propio miedo a fracasar y su deseo de contribuir genuinamente. Cuando terminó su discurso, la sala permaneció en silencio. Miradas evaluadoras se cruzaron, y su corazón latía con intensidad, temiendo el rechazo. Pero, de repente, alguien en el fondo levantó la mano. Era un chico que había sido parte de la conversación que había escuchado en el parque. Me gustó lo que dijiste, David. Pero, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluso si eso significa enfrentarte a gente con la que has estado relacionado toda tu vida? Le preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. David tragó saliva, sintiendo que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Sí, respondió, convencido de que esa respuesta era su primer paso hacia la liberación. Sin embargo, la pregunta lo había llevado a un punto crucial, hasta donde estaba dispuesto a sacrificarse por su nuevo camino. Mientras el grupo comenzaba a compartir sus propias historias y visiones, la sensación de pertenencia volvió a enveloparlo, pero esta vez con la conciencia de que el valor del cambio implicaba sacrificios. Cada historia que escuchaba lo cautivaba y le recordaba que la lucha era más grande que él. Quiso conocer más a fondo a ese chico de la pregunta incisiva, quien parecía tener un brillo de autenticidad que resonaba con lo que él aspiraba a ser. La reunión concluyó en un ambiente cargado de energía colectiva, una mezcla de esperanza y determinación.
Aunque su corazón aún palpitaba con dudas, David sintió que podía avanzar, rompiendo cadenas invisibles que lo habían mantenido atado. Mientras caminaba de regreso a casa, un profundo dilema se instaló. La lucha por su bienestar personal podía requerir decisiones difíciles, como renunciar a la comodidad que su familia le había proporcionado. Aquellos pensamientos lo llevaron a una confrontación inminente con su padre, una vez prohibida por su respeto y miedo a la figura paterna. Era el momento crítico de su vida, donde cada decisión comenzaría a definir no solo su futuro, sino también el de aquellos que ahora contaban con su voz y su liderazgo. Con esa certeza, el eco de la pregunta inicial resonó en su mente: ¿estaría realmente preparado para enfrentar todo lo que vendría? Esa noche, se sentó en su escritorio, dispuesto a esbozar un nuevo plan. Sabía que la confrontación era inevitable, pero en el fondo comprendía que, a veces, el primer paso hacia el cambio era simplemente dejar de lado el miedo y tomar acción. ¿Qué estrategias utilizaría para prepararse para lo que le esperaba? Las sombras de su pasado habían comenzado a cobrar vida, y mañana sería un día decisivo. David se despertó al amanecer, el sol filtrándose entre las cortinas con una luz dorada que llenaba la habitación. La noche anterior había sido una de reflexión intensa. Los ecos de su discurso resonaban en su mente, así como las preguntas que había decidido evitar. Aquel vínculo invisible con su padre, lleno de expectativas y temores, parecía haber cobrado aún más fuerza. Se dio cuenta de que para avanzar, primero debía confrontar la raíz de esas expectativas. Se vistió con prisa, los pantalones y la camiseta de ayer aún colgaban de su silla. Mirarse al espejo fue un ejercicio de autoafirmación. No soy un apéndice de su éxito, se dijo a sí mismo, y recordó los rostros de quienes había escuchado la tarde anterior, jóvenes llenos de sueños, de anhelos y de luchas. En ese instante, sintió que debía encontrar su propio camino, uno que no estaba definido por la riqueza ni por el linaje. Decidido a dar un paso firme, buscó un lugar tranquilo en el parque donde había hecho las primeras conexiones con el grupo. Se sentó en una banca, sacó un cuaderno y comenzó a escribir. No solo un plan para el futuro, sino también una serie de preguntas que necesitaba responder. ¿Qué significaba realmente el legado que había heredado? ¿Qué era lo que realmente quería lograr? En este tiempo de introspección, David se dio cuenta de que parte del miedo que sentía hacia su padre venía de la idea de decepcionarlo. Sin embargo, también comprendió que esa decepción podría transformarse en un incentivo para redefinir lo que significaba el éxito en su vida. Con cada palabra que escribía, sentía que liberaba un peso que había cargado durante años. Sus manos se movían velozmente, trazando una imagen más clara de la persona que deseaba ser. Cuando terminó, se encontraba exhausto pero al mismo tiempo revitalizado. Había esbozado una propuesta concreta para una reunión con su padre. No sería la primera vez que discutían sobre su futuro, pero esta vez sería diferente. La conversación sería desde su realidad, desde sus propios términos. Al día siguiente, después de días de postergar la inevitable confrontación, se presentó en la oficina de su padre. El ambiente era impersonal, con mesas de mármol y decoraciones meticulosamente elegidas que reflejaban el éxito de su familia en el mundo empresarial. Su padre, el pilar de un imperio, lo miró con esa mezcla de orgullo y expectativa que siempre le había transmitido. «David, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, aparentemente despreocupado. El joven vaciló, la tensión acumulándose en el aire como una tormenta inminente. «Necesito hablarte sobre mi futuro», comenzó, sintiendo que cada palabra lo conectaba más a su autenticidad. Sin embargo, antes de quitarse el lastre que llevaba tanto tiempo, el temor se asomó a su mente. ¿Podría su padre comprender su deseo de crear su propio camino? ¿Estás intentando cambiar de dirección otra vez? Siempre ha habido un plan, hijo, interrumpió su padre, la voz tingida de incredulidad. David respiró profundamente, recordando las palabras inspiradoras del chico del parque. He estado pensando, el camino que yo estoy buscando no se parece al que tú diseñaste. Quiero explorar mis propias ideas y contribuir a algo que tenga valor real, no solo económico. La reacción de su padre fue instantánea. La incredulidad se transformó rápidamente en malestar. ¿Por qué es tan difícil para ti entender que este camino te ofrece todo lo que alguna vez quisiste? Te he dado todo, David, era el instante crucial. Las viejas sombras comenzaron a moverse, fricciones familiares que amenazaban con fracturar un lazo que había mantenido su vida en un sendero seguro. David sintió como si estuviera de pie en la cima de un precipicio. Cada palabra que pronunciaría podría ser un paso hacia la caída o un vuelo hacia su libertad. La discusión fue intensa, salpicada de momentos de silencio ensordecedor.
Sin embargo, a medida que las tensiones crecieron, también lo hizo la certeza de David: cualquier sacrificio que implicara alejarse de la figura paterna podría ser lo que realmente necesitaba. Finalmente, cuando una pausa silenciosa llenó la habitación, su padre rompió el hielo. ¿Estás realmente dispuesto a dejarlo todo?, preguntó, y David sintió que la conversación había tomado un giro inesperado hacia la verdad. Convalidando sus nuevos desafíos y comprendiendo que no podía retroceder, alzó la mirada y pronunció con firmeza: sí. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. La respuesta dejó al aire un desafío, vislumbrando un futuro incierto, lleno de dudas pero también de posibilidades. Sin embargo, el tiempo de reflexión había llegado a su fin. Solo una elección clara les podía llevar hacia un nuevo camino. Mientras David se retiraba, lo invadió una sensación de ambivalencia. La lucha que se avecinaba no era solo contra su padre, sino contra la aceptación de su identidad. Al dar ese paso crucial, no podía evitar preguntarse: ¿era suficiente la valentía para lo que venía? ¿Hasta dónde lo llevaría ese nuevo camino que apenas comenzaba a explorar? El ecosistema familiar nunca volvería a ser el mismo, y su corazón palpitaba con la incertidumbre del cambio. ¿Podría realmente forjarse un futuro alejado de las sombras de un legado opresivo? La respuesta estaba aún por revelarse. Al caminar por las calles, David sintió que cada paso lo alejaba de la sombra que proyectaba su padre. Pasó por delante de un café que siempre había sido un punto de encuentro familiar. La idea de entrar y encontrar a su padre allí, como si nada hubiera cambiado, lo hizo titubear. Sin embargo, esa imagen ya no encajaba con su nuevo camino. Se dirigió a su apartamento, un espacio simple que había amueblado con esfuerzo. Una vez dentro, se sentó en el pequeño escritorio que había creado un ambiente propicio para la reflexión. Allí, rodeado de cosas que realmente valoraba, comenzó a esbozar las ideas que había estado acumulando desde su conversación con su padre. En ese momento, entendió que no se trataba solo de rechazar el legado familiar, sino de redefinir lo que significaba para él el éxito. Buscó en su cuaderno notas que había apuntado durante esas reuniones del parque. Su visión se tornaba cada vez más clara. Quería crear un proyecto que combinara su pasión por la tecnología con un propósito social, algo que pudiera impactar positivamente en la vida de otros. Pero esa claridad venía acompañada de un desafío abrumador: ¿cómo podría llevar a cabo un plan sin el apoyo de su padre? Esa pregunta se convirtió rápidamente en un mantra. Poco después, David decidió programar una reunión con un grupo de emprendedores que había conocido. Era un paso crucial, el puente que le permitiría salir del refugio de su hogar familiar y adentrarse en el mundo real de los negocios. El día de la reunión, se vestía con más cuidado que de costumbre, queriendo reflejar su compromiso por ese futuro que soñaba. El lugar elegido para la reunión era un café de moda, repleto de jóvenes que charlaban animadamente sobre sus últimas ideas. David se sintió un poco fuera de lugar al principio, pero al sentarse con su grupo, la energía cambió. Cada una de las historias que escuchó resonó con sus propios anhelos. Aquí no había juicio, solo la posibilidad de crecer juntos. Con cada intervención de los otros, sus miedos comenzaron a disolverse y por primera vez sintió que era parte de algo más grande. La conversación estaba impregnada de creatividad e innovación. La atmósfera era tan estimulante que en un momento se sintió impulsado a compartir su propia idea, un proyecto que no solo aspiraba a ser un negocio, sino una forma de mejorar el mundo. Quiero lanzar una plataforma que ayude a conectarse a jóvenes emprendedores con mentores. Algo que envuelva el apoyo necesario para que nuestros sueños no mueran en el camino, articuló, sintiendo cómo la adrenalina lo invadía. Las respuestas fueron instantáneas: entusiasmo, algunas críticas constructivas y, sobre todo, la promesa de apoyo incondicional. Esa tarde, David salió del café con una sensación electrizante. Sabía que, aunque se enfrentaba a un camino difícil, había dado un paso significativo hacia la dirección correcta. Pero, al mismo tiempo, no pudo evitar sentir una punzada de incertidumbre. ¿Había dejado atrás toda la seguridad de su familia por algo que podría fracasar? Mientras regresaba a casa, su mente se llenó de las imágenes del potencial éxito, pero también de la posibilidad de decepción. En ese tumulto emocional, se preguntó, una vez más, si su padre alguna vez comprendería su decisión o si, por el contrario, se vería atrapado en un ciclo de decepción y rabia. Al llegar a su apartamento, se sentó de nuevo frente a su escritorio, esta vez con más determinación. La conversación con su padre seguía resonando en su cabeza, y la idea de hacer diferentes elecciones se volvía cada vez más atractiva.
Era el momento de hacer un llamado a su valentía. En ese punto, se decidió, buscaría la manera de unir esos dos mundos, la expectativa familiar y su deseo personal. Un plan que no solo cumpliría con su legado, sino que permitiría que él mismo lo redibujara. Así, se enfocado en cómo presentar esta idea a su padre de manera que él pudiera ver el valor de un camino alternativo. Sin embargo, una pregunta persistente aparecía, oscureciendo su entusiasmo. ¿Estaría su padre dispuesto a abrir la mente a un nuevo legado? La sombra del miedo a la decepción se cernía de nuevo sobre él, pero en su interior, una chispa de esperanza brillaba. David sintió que estaba en el umbral de un descubrimiento profundo. Lo que hasta ahora era un conflicto, podría convertirse en un puente hacia una relación más sincera y auténtica con su padre. ¿Podía realmente ser ese el camino hacia su transformación personal? Era evidente que el tiempo de reacción se acortaba, las decisiones debían tomarse próximamente. Mientras el reloj avanzaba, él también lo hacía. El eco de su propia voz resonaba con cada indicación de coraje. Y en la oscuridad de la noche, la resolución empezaba a dibujar la silueta de un futuro que lo retaba a enfrentarse a sí mismo y a su historia. El día de la próxima reunión con su padre se acerca, la revelación de su plan y los misterios aún por desvelar lo invitan a un cruce de caminos decisivo. ¿Sería capaz de desafiar las expectativas del hombre que siempre había sido su modelo? La respuesta comenzaba a dibujarse, pero la incertidumbre continuaba. Y un nuevo desafío estaba a punto de abrirse ante él. David no pudo evitar repasar mentalmente cada uno de los puntos que había esbozado para su reunión con su padre. La tensión crecía en su pecho, como un aliado y un enemigo en su propia historia. Sabía que cada palabra contaría, que su conexión con su padre se jugaría en esa conversación. Sin embargo, la idea de ser visto únicamente como el hijo que desata un conflicto lo llenaba de ansiedad. La tarde de la reunión llegó rápidamente. El sol se filtraba por la ventana, creando un ambiente cálido que contrastaba con el frío que él sentía por dentro. Se sentó en el sofá de la sala, frente al amplio ventanal con vista a la ciudad. No podía evitar sentirse un poco abrumado. Las luces de los edificios al fondo parecían destellar con un propósito propio, recordándole que había un mundo allá afuera esperando ser conquistado. Se despojó del miedo, al menos momentáneamente, y respiró profundamente. Su padre llegó puntual, como siempre. Con la camisa impecablemente planchada y esa mirada que siempre parecía analizar cada rincón de la habitación. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el mismo hombre que había contribuido a su éxito y también al peso que cargaba sobre sus hombros. Sin embargo, esta vez no iba a dejar que la balanza se inclinara a un lado solamente. «Hola, papá», saludó David con un tono que intentaba ser casual. «Hola, David. ¿Todo bien?». Su padre tomó asiento en el sillón frente a él. «Tengo algo que quiero compartir contigo», comenzó, sintiendo como cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Pero en esa sala, con las paredes atestiguando su historia, David estaba decidido a ser asertivo. «He estado pensando mucho sobre mi futuro y creo que hay una oportunidad que podría interesarte». Su padre levantó una ceja, mostrando interés, aunque no podía ocultar una leve incredulidad. David continuó: «Quiero crear una plataforma que conecte a jóvenes emprendedores con mentores, para que tengan el apoyo necesario y no se sientan solos en este camino». Las palabras fluyeron de su boca, como si una compuerta se hubiera abierto. Describió su visión, la importancia de brindar herramientas y redes a personas que luchan por sus sueños y a menudo enfrentan obstáculos. Mientras hablaba, notó la forma en que su padre empezó a cambiar, la rigidez se fue suavizando y su mirada mostró un destello de curiosidad. «Eso suena interesante», respondió su padre, aunque su expresión era un mar de dudas. «¿Y cómo piensas financiarlo? Sabes que sin un respaldo sólido, este tipo de proyectos suelen fracasar». David tragó saliva, sintiendo que sus engranajes internos comenzaban a trabajar a toda velocidad. La presión se intensificaba, no solo tenía que convencer a su padre de la viabilidad de la idea, sino que debía demostrarle que era capaz de hacerlo sin su ayuda directa. «He estado hablando con otros emprendedores, ellos están interesados en ser parte de esto. Con el apoyo de una red sólida, estoy convencido de que podremos encontrar financiamiento». La atmósfera se tornó más seria a medida que su padre reflexionaba sobre lo dicho. «Entiendo lo que quieres hacer, pero el éxito no se mide por buenas intenciones. Necesitas un plan. Me gustaría verlo exactamente en números. Entiendo que necesitas pruebas, pero estoy buscando un enfoque diferente.
Quiero ampliar la noción de éxito, incluir valores y principios que muchos olvidan, contrarrestó David. Era el momento crucial, no podía mostrar debilidades. A medida que las palabras iban y venían, los dos comenzaron a dejar entrever quiénes eran realmente. David luchaba con la idea de ser visto como un hijo que quiere convertirse en un empresario serio, no el sucesor que su padre había imaginado. Esta conversación era más que un simple catch, se daba cuenta de que también estaba en busca de aceptación. Cuando el diálogo cesó, el silencio se instaló entre ellos. En esos instantes, David comprendió que la conexión emocional importaba tanto como los números. Y aunque sentía que una pequeña victoria había asomado, una sombra seguía acechando sus pensamientos. ¿Estaba logrando abrir la mente de su padre, o simplemente preparando el terreno para más resistencia? El reloj en la pared marcaba el avance del tiempo, un recordatorio de que el momento de verdad se acercaba. Mientras David miraba por la ventana, sintió una mezcla de esperanza y terror. La ciudad vibraba con oportunidades, y sin embargo, su batalla personal se libraba cada vez con mayor intensidad. Sabía que la próxima conversación podría traer cambios definitivos. Con su mente trabajando, una pregunta crucial emergió de la confusión. ¿Había llegado realmente el momento de enfrentar a su padre con la verdad que tanto había temido? La respuesta susurraba en el aire, el reto de confrontar no solo las expectativas ajenas, sino también sus propias limitaciones estaba en juego. Se dio cuenta de que, en última instancia, el mayor desafío sería vencer sus propios miedos para abrir un camino hacia el futuro. La puerta de la comunicación entre padre e hijo parecía entreabrirse, pero las tensiones aún eran palpables. La relación entre ellos era un delicado equilibrio entre amor y desafío, y en medio de esas emociones, el verdadero camino de David hacia su propia identidad apenas comenzaba a emerger. Resolvió que pronto tendría que dar ese siguiente paso, esa confrontación definitiva que podría transformarlo todo. Las horas avanzaban, dejando claro que el final de esta historia aún no se había escrito. David se despertó con un peso en el pecho que no podía ignorar. A pesar de que la conversación con su padre había sido un pequeño avance, el desafío que le esperaba no podía ser minimizado. La idea de construir su plataforma era tan ambiciosa como aterradora y cada día que pasaba le recordaba que el tiempo no estaba de su lado. Se sentó en la cama y miró por la ventana, buscando inspiración en el horizonte urbano. Anhelaba ver una ciudad vibrante que le brindara la energía necesaria para seguir adelante. Sin embargo, hoy había una nube de incertidumbre flotando sobre él. Al levantarse, empezó a trazar un plan. Era fundamental estructurar su idea de manera que pudiera responder a las objeciones de su padre, no solo en términos de financiamiento, sino también en la validez de su visión. Consciente de que necesita una estrategia sólida, decidió crear un prototipo simple de su idea, una presentación visual que destacara la conexión entre emprendedores y mentores. Quería demostrar que se podía hacer algo valioso sin depender necesariamente de recursos económicos inmediatos. David se sintió motivado por la urgencia de su misión. Pasó horas investigando modelos de negocios similares, buscando casos de éxito y patrones de financiación. Se dio cuenta de que muchos de estos proyectos habían empezado desde la nada, construyendo a base de relaciones interpersonales y una propuesta de valor clara. Esa fue su revelación: su plataforma no debería ser solo un negocio, sino una comunidad donde los valores humanos sobresalieran. Esto lo llevó a pensar en qué podría aportar personalmente a ese entorno y en cómo construir la confianza en torno a su proyecto. Cada día, después de su trabajo habitual, se dedicaba a completar su presentación. La familiaridad con la herramienta de presentación le brindó un impulso adicional, pues sentía que cada diapositiva era un ladrillo en la construcción de su visión. David se dejó llevar por la ansiedad, pero transformó esa energía en habilidades. Durante este tiempo, también fortaleció su red personal. Se atrevió a contactar a antiguos compañeros de universidad y amigos que pudieran estar interesados en colaborar. Muchas de las conversaciones resultaron en conexiones valiosas, tanto a nivel personal como profesional. Al final de la semana, David sintió que había creado un entorno propicio para el crecimiento de su idea. Había asegurado reuniones con algunos posibles mentores y estaba preparado para presentar su concepto. En su mente, la imagen de su padre acreditando su capacidad comenzó a adquirir forma. Pero, a medida que se acercaba la reunión, la ansiedad se apoderó de él nuevamente. ¿Sería suficiente? ¿Podría eventualmente convencerlo de que su sueño merecía una oportunidad? El día de la presentación llegó. David se miró en el espejo y notó cambios en su propia actitud. La inseguridad que antes lo consumía estaba dando paso a una decidida convicción.
Había estado trabajando arduamente y ya no era el chico que solo anhelaba aplausos, ahora era un hombre que deseaba ser visto como un creador. Mientras avanzaba hacia la reunión, la sensación de que la vida que deseaba estaba al alcance de su mano lo impulsó a seguir adelante, pero también lo llenó de dudas. La pregunta persistía, ¿realmente estaba listo para otorgar valor a su propuesta y enfrentar a su padre de una vez por todas? Él sabía que la verdad no solo se limitaba a su idea, se extendía al desafío de ser auténtico, de mostrar todos sus colores, y eso involucraba tanto el riesgo de fracaso como la posibilidad de éxito. David llegó al edificio donde se llevaría a cabo la reunión y, al borde de la ansiedad y la determinación, se encontró a sí mismo en un cruce decisivo. En un instante de claridad, comprendió que no se trataba solo de su proyecto, sino también de su propio viaje hacia la independencia. Mientras se acercaba a la sala de reuniones, un último pensamiento lo golpeó. ¿Qué pasaría si se permitía ser vulnerable, si mostraba a su padre su verdadero yo? Podía ser el comienzo de una nueva etapa en su vida, donde dejaría de lado la sombra de un legado ajeno para definir el suyo propio. Sin embargo, también sabía que la respuesta de su padre podría ser reveladora y devastadora al mismo tiempo. Era el instante en que todo podría cambiar. Con un golpe de determinación, se preparó para enfrentar la revelación más importante de su vida. La puerta se abrió, y se encontró mirando a su padre, elegante y autoritario, como siempre. Pero esta vez, David se sintió diferente. En su pecho, la chispa de autoafirmación era palpable. Podría superar no solo el desafío que su padre le planteaba, sino también las limitaciones que él mismo se había impuesto. La encrucijada estaba aquí, y David no podía dar marcha atrás. David se encontró de pie en la sala de reuniones, la tensión palpitante en el aire llenaba el espacio como una brutalidad silenciosa. Su padre, siempre tan imponente, lo observaba con esa mezcla de expectación y escepticismo que había llegado a conocer tan bien. Pero hoy era diferente, había pasado semanas preparando no solo su presentación, sino también su corazón para lo que estaba a punto de enfrentar. El tiempo había forjado un nuevo David, uno que entendía que su valor no dependía del dinero, sino de la autenticidad y la propuesta de un propósito mayor. Respiró hondo, proyectando confianza. He estado trabajando en una idea que creo podría cambiar vidas, comenzó, sintiendo que cada palabra se atesoraba en el aire. Cuando mostró su prototipo de plataforma, los ojos de su padre se centraron en la pantalla, analizando cada detalle. David se sumergió en la presentación, trazando conexiones entre jóvenes emprendedores y mentores. La energía del proyecto emergió del fondo, una mezcla palpable de pasión y propósito. Con cada diapositiva, observó cómo la expresividad de su padre variaba. En algunos momentos, sus cejas se fruncían, y en otros, una chispa de interés iluminaba sus ojos. El instante crucial había llegado y David estaba dispuesto a enfrentarlo. Este proyecto no es solo un negocio, es una comunidad donde podemos cultivar talentos, brindar apoyo y aprender unos de otros, transmitió con fervor, consciente de que cada palabra debía resonar más allá de la lógica empresarial. El silencio que siguió fue abrumador. La mirada de su padre, aunque crítica, contenía un atisbo de curiosidad. David sintió que el temor a la desaprobación comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una resolución interna que había construido a lo largo de su viaje personal. Sin embargo, el desafío en conjunto aún era inmenso. David, dijo su padre finalmente, con una voz que portaba un matiz de dureza y sorpresa, ¿crees realmente que esto es suficiente? El éxito no se mide solo por la buena intención, los números deben respaldar el crecimiento. La respuesta lo golpeó, pero David estaba preparado. Lo sé, y he estado trabajando en eso. He tenido reuniones, me he conectado con otros emprendedores. Esto puede funcionar, contrarrestó con firmeza, la convicción marcando su tono. A medida que la conversación se desarrollaba, David entendió que no era una lucha contra su padre, sino una oportunidad para construir un puente entre su legado y su aspiración. Papá, no se trata de renunciar a lo que hemos construido, sino de redefinirlo. Y tú puedes ser parte de este cambio, continuó, con un escalofrío de desafío en su voz. La atmósfera se tornó pesada, una batalla entre la tradición y la innovación. Pero en lugar de ceder ante la presión, David se mantuvo firme, comprendiendo que había llegado el momento de no solo defender su idea, sino también su derecho a existir fuera de la caja que su padre había diseñado para él. La riqueza no solo se mide en dinero, es el impacto que dejamos, afirmó, cada palabra vibrando con la sinceridad que había adquirido en cada paso de su viaje. Finalmente, su padre guardó silencio, reflexionando en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Y entonces, lo inesperado ocurrió, su mirada se suavizó. David,
si esto es lo que realmente deseas, necesitarás todo el apoyo que puedas obtener. Te ayudaré a estructurarlo, pero quiero que entiendas que debes estar listo para los desafíos que vienen, reconoció, su voz cargada de una mezcla de orgullo y aceptación. Esa aceptación resonó en el fondo de David como un eco de triunfo. Había cruzado una línea donde el miedo se desvanecía en la luz de la posibilidad. Junto a su padre, un nuevo capítulo comenzaba, ya no un hijo en la sombra, sino un joven con su propia visión, dispuesto a transformar sueños en acciones. Con cada paso que dio esa tarde, David sintió que cada pieza de su vida encajaba en su lugar. La transformación que había iniciado con la mirada desde su ventana finalmente florecía. Se impulsó a sí mismo hacia adelante, preparado para enfrentar las adversidades que vendrían, con la certeza de que la verdadera riqueza se encontraba en el amor, en las conexiones humanas y en el impacto que estaba decidido a dejar. El viaje todavía no estaba completo, pero en su corazón, David sabía que había dado el primer y más crucial paso hacia su propio destino. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con sus amigos, ayúdennos a esparcir este mensaje de superación y transformación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tocarán sus corazones. Dejen un me gusta ahora y comenten sus reacciones sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Compartan esta historia y ayuden a otros a encontrar su camino hacia la autenticidad.